Con nosotros le doy la bienvenida y agradezco que nos haya acompañado aquí en el estudio a la licenciada Matilde Luna. Ella es directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, organización que está trabajando de la mano con la PRONIF y el DIF en Coahuila para la implementación de este programa para las personas que quieren ser familia de acogida. Buenas noches, gracias por acompañarnos, licenciada Matilde. Gracias, Sergio, por dar este espacio a este tema que es muy importante, muy relevante para la infancia de Coahuila. Y que tiene muchos hilitos así sueltos. Ya lo comentábamos en el preámbulo. La problemática de los niños que no tienen familia, al menos aquí en Coahuila y en México, ¿cómo la percibe usted? Es una problemática que obviamente es grave para el niño que pasa la situación y también grave para los adultos que están frustrados en su condición de padres, madres, tíos, tías, abuelos, porque no pueden cuidar adecuadamente a ese niño o a esa niña. Es decir, abandonar a un hijo, a una hija, es algo que trae una consecuencia para la vida de la persona que no ha podido hacerse cargo. Entonces, es una problemática que afecta muchísimo a los niños, pero también a los adultos. Y por eso hay una serie de programas que hay que implementar para evitar cada vez que sea posible ese fracaso. ¿Por qué se abandonan los niños? Hay situaciones que afectan a las personas muy complejas, que están atravesando un cúmulo de situaciones que los pueden llevar a esa decisión, como digo, tan grave, tan frustrante. La salud mental, a veces la carencia de recursos materiales graves, la falta de una red familiar de apoyo que le apoye en la crianza de los niños, a veces la falta de recursos materiales, de empleo, el estrés, también el tema de las adicciones, el desconocimiento de la puesta de límites adecuada, la crianza, es decir, todo eso puesto en varios factores a la vez puede generar la pérdida de cuidado para un niño, ¿no? Entonces, conozco muchas familias que no se han podido hacer de una adopción y ven como un obstáculo el tema legal. ¿Cómo estamos en Coahuila en este rubro? En realidad en todo México se está advirtiendo la necesidad de mejorar la implementación de la adopción como una práctica de protección de derechos. Sí. Es una advertencia que se está haciendo a nivel federal hacia todos los estados. El estado de Coahuila corre con ventaja en el sentido que a fines del 2020, muy recientemente, ha aprobado una nueva ley que es un camino para salvar una serie de obstáculos que sí existen en la práctica de la adopción. Además de que esta ley mejora los procedimientos de todo tipo para proceder con celeridad, con eficacia, con seguridad a la adopción, tanto a los adultos como a los niños, también implementa la figura del acogimiento familiar, que es el cuidado temporal de los niños y niñas que requieren un espacio de cuidado porque sus familias de origen temporalmente no están en condiciones de cuidarlos. Pero solo es temporal, no es definitivo. No es definitivo. El cuidado definitivo para un niño es o su familia de origen o una adopción. O una adopción, exactamente. Entonces, entre tanto se define la restitución de las capacidades de los adultos, supongamos que es una familia que ejerce malos tratos. Claro. Si son leves, habrá que educar a la familia, acompañarla para que se restituya, se fortalezca y pueda cuidar. Ahí el niño vuelve. Mientras tanto, fue cuidado por otra familia. ¿Cómo se prepara una familia de acogimiento? Que es temporal esta parte. Sí, en primer lugar, la familia tiene que tener, obviamente, condiciones naturales, digamos, o sociales para abrirse, recibir a un niño y hacerse cargo de su cuidado temporal. Pero además, nosotros los profesionales tenemos una cantidad de herramientas como profesionales, ¿no? Como para evaluar a las familias, acompañarlas en su decisión. Irlos guiando, ¿no? Primero acompañarlas en su decisión, que estar todos seguros de que esa es una buena decisión para esa familia, que va a ser algo sano, saludable, gratificante para la familia. Estamos hablando de un periodo transitorio de ¿cuánto? ¿Meses o años? No, normal, o sea, el promedio son meses, son meses. Nosotros tenemos unos procedimientos
Esto es una medida excepcional, o sea, el hecho de que un niño sea separado de su familia e incluido en otra familia es una medida excepcional. Tiene un término promedio de 90 días. En 90 días tiene que haber una decisión respecto de cuál será la ruta de trabajo para que ese niño recupere definitivamente su derecho a vivir en familia a través de una adopción o a través de la vuelta a la familia de origen. ¿Es sano regresar a la, a la familia de origen? Puede regresar a la familia de origen, pero no a la misma familia de origen. Por eso la familia de origen tiene que hacer un trabajo con apoyo también. El DIF tiene suficientes servicios en Coahuila como para hacer ese apoyo a través de los centros CAIF de apoyo a las familias, por ejemplo, de los programas que hay en este estado. Cuando la familia es detectada, se realiza un plan de trabajo según un diagnóstico social, psicológico, se apoya a la familia, se la fortalece y recién el niño vuelve. Cuando la familia ha logrado aprender, posicionarse y ser una familia que va a poder cuidar apropiadamente a su hijo o hija. Hoy día todos hablamos de la pandemia. ¿Cómo nos ha afectado en el seno del hogar? ¿Se destapó una cloaca? Es decir, ¿hay más disgregación familiar? No sería tan tajante en cuanto a la disgregación, pero sí hay mucho estrés, obviamente, en la convivencia, en las relaciones familiares. Han tenido que pasar por muchos aprendizajes los adultos y los niños para convivir de una manera tan intensa como la pandemia lo ha exigido. Estrés que se vuelve en violencia. No necesariamente, también, no necesariamente, también ese estrés, si hay una base de salud mental adecuada, puede volverse en una búsqueda de una mejor comunicación también. Y hay ciertos logros también en esa comunicación que por ahí antes no existía, porque los papás, las mamás estaban mucho tiempo afuera de la familia, por ejemplo. Entonces no podemos generalizar, claro. no podemos decir ha habido necesariamente un desvínculo o una disgregación. Sí que ha habido una presión muy grande sobre los vínculos, sobre la convivencia y en algunos casos, insisto, puede haber sido una oportunidad de aprendizaje. ¿Pero esto es motivado por el propio coronavirus o qué otros factores han influido? No, lo que pasa es que imagínate, Sergio, que la restricción sobre la vida que se llevaba es muy grande. De no salir. Sí, no salir, no socializar con pares, o no sé, no estar yendo al ámbito de trabajo, en fin, entonces hacer deportes afuera, entonces todo eso planteó y además el propio temor a la enfermedad, obviamente. Claro. Sí, además de estar adentro, el temor a la enfermedad. De que si me contagio y de que si me muero, eso genera un estrés enorme, ¿no? Sí, un estrés enorme. Sin embargo, quiero decirte que los equipos que trabajan en la protección, a los que nosotros acompañamos como expertos, no han dejado de trabajar. No han dejado de trabajar. Han surgido como experiencias, como las experiencias del acogimiento familiar durante la pandemia. Han habido familias que se han animado. Al contrario, te puedo contar de experiencias de familias para las cuales la pandemia ha significado un cambio. Por ejemplo, estoy pensando en algunas mujeres solas, por ejemplo, experiencias de mujeres solas. Estoy pensando en algunos casos que hemos tenido en Ciudad de México, que tomaron la decisión de ser familias de acogida a partir de... ¿En soledad? En soledad. ¿Sí se puede? ¿Sí es sano eso? Las personas que toman esa decisión tienen una red social, una red familiar. Cuando nosotros las evaluamos, vemos que esa red exista también. Y que coadyuva, ¿no? Que coadyuva. Entonces digo, aún en pandemia los equipos de protección infantil están trabajando, seguimos trabajando, quizá más que nunca. Ha sido un desafío muy grande para todos nosotros, pero no podemos dejar de mirar que hay niños y niñas que sí pierden el cuidado de sus padres, sí requieren de un cuidado alternativo y tenemos que preparar estas opciones. Entonces, la tarea en el acogimiento no ha cesado, al contrario, quiero decir, al contrario. Y ha planteado un desafío muy grande para la modalidad más tradicional, que es la de los CAS, la de los hogares, los hogares residenciales, donde obviamente hay una serie de dificultades, empezando que no son lugares en donde los niños se vean acogidos por una familia, que es lo que necesitan. Así es.
pueden estar muy bien cuidados en un CAS. De hecho, he visitado los CAS de Coahuila. Aquí tienen excelente infraestructura, excelentes recursos humanos, pero los niños ahí carecen de familia. Pero además, durante la pandemia, lo que nosotros llamamos el puertas adentro del CAS se ha visto reforzado. ¿Por qué? Porque los niños están adentro y no pueden salir. Entonces, también nos ha llamado la atención sobre algo que ya sabíamos. Tenemos que buscar las opciones de incluir a los niños en familia. Sufren mucho los niños cuando están en un lugar que no es de tipo familiar. Y en la pandemia ese sufrimiento se ha visto agravado. Y también para las personas que los cuidan, Claro. ¿no? Que saben que esos niños quieren una familia. Entonces tenemos que organizarnos. Apuesto a que en Coahuila lo vamos a poder hacer, que las familias de Coahuila van a acudir al llamado. Las invitamos, Sergio, las queremos invitar. ¿Cuántas familias se ocupan? Necesitamos empezar por una, por dos, por tres, poco a poco, sí, pero sí. Para ir sumando. Para ir sumando. Oiga, es que tengo tantas preguntas, el tiempo está muy limitado, pero mire, me gustaría que me dijera cómo salir de ahorita, en este mismo momento, seguramente muchas familias de las que usted habla, con estrés, con problemas en la convivencia, ¿cómo salir de este atolladero? Es decir, ya el tema de la pandemia, poco a poco ya vamos caminando, pero hay que reconstruir este tejido al interior de la familia. ¿Qué se ocupa hacer usted que es especialista? Hay una premisa que no se puede ir hacia el otro si uno no está bien consigo mismo, ¿sí? Correcto. Si no hay una aceptación personal, una reflexión personal sobre asumir la situación, ¿no? Es decir, desde un lugar realista, la situación en la que todos estamos, con los límites y las posibilidades. Fortalecerlos, fortalecer nuestros valores y a partir de ahí salir al encuentro con el otro. Sí. Pero es muy importante tener esa, digamos, esa seguridad. No podemos tener buenos vínculos si primero no estamos bien con nosotros mismos. No podemos atribuir a otro lo que es algo que corresponde a nuestro ser, a nuestra intimidad, a nuestra historia. Entonces, primero es la tarea del fortalecimiento personal. Entonces, para los adultos, ¿no? Sí. Para los adultos. ¿Y cómo ayudar a los niños? Y sí, para los niños realmente entender que el niño necesita de la protección, de la seguridad que le va a dar el adulto. Es decir, lamentablemente nosotros a veces corremos el riesgo de que el adulto está un poco infantilizado, sí. No responsabilizado, ¿no? Claro. Como a veces un poco hasta pueril, como exigente sí. con el niño, cuando en realidad los niños, niñas y también los jóvenes necesitan de la protección de los adultos, ¿no? De la protección, del respeto, de la confianza que tiene que dar un adulto en la mirada hacia el niño, confiar en el niño, en el futuro, en todo lo que está en esa vida, en el presente de los niños con los cuales nos toca convivir. Y digo los niños con los cuales nos toca convivir porque nosotros no somos solo responsables de nuestros hijos, también somos responsables de los niños y niñas y jóvenes que nos rodean. Sí, y sobre todo los que conviven con nuestros hijos. Sí, exacto. En la comunidad que nos rodea hay niños, niñas, hay jóvenes. Es decir, nosotros tenemos que dejar un poco esta idea de propiedad. Es mío y sobre este yo me ocupo y tiene que ser a mi imagen y semejanza. No, tenemos que tener una responsabilidad, saber que hay una responsabilidad social sobre los adultos, sobre quienes nos rodean en la comunidad y siempre nosotros vamos a poder hacer algo para el bienestar de un niño, una niña o un adolescente. ¿Sí? Esa mirada responsable, sí. con la seguridad de que nosotros tenemos mucho para legarle a los niños, si es que somos personas que estamos seguras de nosotros mismos, ¿no? Licenciada Matilde Luna, aprecio mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Muy interesante su charla y quisiera pues prolongarme más, ¿verdad? Pero el tiempo está muy limitado. Agradezco nuevamente su presencia aquí en las cámaras de Telesaltillo. Bueno, déjame decir, Sergio, por último entonces, que esperamos que todo el estado de Coahuila, las familias, estén atentas al llamado que estamos haciendo desde el programa Familias de Acogida. Que por favor acompañen el programa y aquellas que tengan espacio,
se animen, vayan, pregunten y quizá, quién sabe, tengamos en la audiencia de hoy futuras familias de acogida. Así Que sea. pregunten a dónde. En la PRONIF, en la Procuraduría de Derechos de Niñas y Adolescentes del Estado de Coahuila, en las redes o presencialmente en las oficinas de la PRONIF. Hay personal capacitado al que estamos acompañando para que pueda atender con sensibilidad a estas familias. Y prepararlas, ¿no? Prepararlas, para recibir. exacto, para esta experiencia que seguramente, ojalá, sea para el enriquecimiento de muchas familias de Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero antes ya está listo Alejandro Irigoyen con su colaboración ¿Qué pasa, Saltillo? Buenas noches, Alejandro.